Hola, buen día. Bueno, vamos a explicar lo del diagrama de bloques. Vamos a hacer este ejercicio. Tenemos aquí nuestras reglas. Voy a irme a otra presentación para que se vea un poquito más grande. ¿Sí? Tenemos este diagrama de bloques y lo primero que podemos hacer para hacer la reducción de los bloques es analizarlo y qué es lo que podemos reducir. Si se fijan, tenemos 3 puntos de suma, tenemos flujos, tenemos puntos de bifurcación, tenemos plantas aquí retroalimentadas. Entonces tenemos que ver cuál se puede acomodar más. Entonces, una parte sería, por ejemplo, este de aquí, el G1, vamos a pasarlo hacia acá y vamos a utilizar esta regla de aquí. Entonces, déjenme la recorto. Vamos a usar esta de acá. ¿Sí? Entonces tenemos G1 y tengo mi punto de suma, tengo la bifurcación y este de aquí va a una función de transferencia, entonces de todas formas se puede hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar este punto de suma. Voy a tratar de hacer recortes. Vamos a pasar este punto de suma. Va a ser todo este bloque de acá. ¿Sí? Este de aquí, entonces lo vamos a intercambiar. Ok, entonces vamos a pasar ese hacia acá y este hacia acá. Voy igual a recortar para que ustedes lo puedan ver gráficamente. Espérenme. Sería, voy a recortar este de aquí. Lo vamos a pegar. Y ya mi punto de suma va a estar del otro lado. Que es este de acá. Va a estar aquí, mi punto de suma. La parte que está aquí arriba, esa va a seguir igual, pero va a cambiar algo. Vamos a hacer esto hacia arriba. Bueno, vamos a dejarlo aquí. El punto de suma, este de aquí, ahora como lo cambiamos al otro lado, tenemos que multiplicarlo por 1 sobre G1. Entonces, tendremos que multiplicarlo 1 sobre G1. Vamos a ver. Sería 1 sobre G1. Hacemos esta multiplicación. Este lo vamos a multiplicar con este. Y nos quedaría entonces el bloque. Nos da como resultado. Tenemos aquí H2 sobre G1. Eso es lo que vamos a tener. H2 sobre G1. Vamos, déjenme pongo. Me voy a poner aquí un bloque en blanco. Y vamos a poner este aquí. ¿Ok? Entonces mi bloque ya será entonces H2 sobre G1. Vamos a poner relleno en blanco. ¿Sí? Ya cambió. ¿Por qué? Porque tenemos multiplicado por 1 sobre G1. Entonces mi bloque queda de esta manera, esta parte de aquí arriba. Nos regresamos aquí a la presentación y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? G1 lo estamos pasando para acá, entonces me queda H2 sobre G1 como vimos ahorita. La siguiente diapositiva igual nos dice, ya lo pasamos para acá, si se fijan ya pasamos el H2 sobre el G1
y tenemos que nuestro H2 está hasta este lado. ¿Sí se fijan? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, vamos a intercambiar. A ver, déjenme ver si lo intercambió. Intercambió este de aquí y este de acá. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo que hacemos es el sumatorio 1, sumatorio 2 y sumatoria 3 los vamos a intercambiar. Ahora va a ser sumatoria 1, vamos a mover el sum 2 y el sum 3, los vamos a cambiar. Entonces me va a quedar para este intento, déjenme copio esto de aquí. Ok, no se copiaron. ¿Sí? Estos de aquí, que son el más, tenemos aquí el más, déjenme ver cuál es más, menos y más, ¿sí? Nada más le vamos a cambiar aquí, que sería, tengo el más, menos y el más de este lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a intercambiar para tener el más, que es este va aquí, que va a H1, y el más menos, que es este 2, H2 sobre G1, si se fijan, lo movimos hacia afuera, ¿ok? Eso fue lo que hicimos, intercambiamos. Nos queda un bloque que sería G1 por G2. Como está en serie, que es este de aquí, lo que hacemos es multiplicar. Entonces tenemos G1 por G2, que es este de acá a la derecha. Ya tenemos nuestros bloques intercambiados. ¿Por qué los intercambiamos? Porque al introducir este G1, este de acá, si se fijan, se va hasta afuera. Y si yo lo tengo afuera de este H2, no puedo hacer esta función de aquí. Porque este bloque que tenemos de esta forma se parece a este que tenemos acá. Tenemos un bloque G1, G2, que sería G1. Tenemos H1, que sería G2, y tenemos un punto de suma. Si no hago ese intercambio primero de los puntos de suma, este de acá me va a quedar acá afuera. Entonces es más difícil estar compactando o reduciendo mi bloque. Entonces, ahora como ya los tengo así, de esta manera puedo utilizar este. Este de aquí me dice, bueno, ahorita nos vamos a esa. Tengo G1, es lo que les estaba explicando, ahí lo multiplicó, intercambió los puntos de suma, G1 y G2, ya lo tengo en retroalimentación. Ahora lo que hago es hacer esta parte de aquí, que sería G1 por G2, que es la parte de arriba, ¿sí? Sobre 1, y aquí está en negativo, entonces, déjenme ver, no, perdón, acá lo tenemos sumando, ¿se acuerdan? Déjenme lo pongo acá, este de acá estaba sumando, ¿sí? Entonces si está sumando, va a pasar acá restando, entonces tengo G1, G2 sobre 1 menos G1, G2 por la parte de abajo, que sería H1. Vamos a verlo un poquito más grande del otro lado. ¿Sí? Tengo G1, G2. Pongo este acá. G1, G2 sobre... Déjenme, hago el otro también. G1, G2, que es el G1, ¿sí? Sobre 1, está sumando, entonces lo vamos a restar, menos G1, que sería esta parte de aquí, sería G1 por G2, por el G2, que es aquí mi función es H1. ¿Ok? Entonces este bloque va a pasar a este de acá. Esto de aquí se convierte en este bloque de acá. Vamos a verlo más grande.
Tenemos este bloque de aquí. Así es como va a quedar mi función. Se quitó la parte de la suma, esto se hizo un bloque y esta suma ya se fue. Este punto de suma. Teníamos 3, ahora ya nos quedan 2. Ahora, si se fijan estos dos, es lo más fácil, está en serie. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos. Sería G1, G2 por G3 sobre 1 menos G1, G2 por H1. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que hacemos? G1, G2 por G3. Entonces le ponemos un 1 abajo porque esto está en fracción y lo que hace es G1, G2 se multiplica por lo de arriba y esto de abajo se multiplica por el 1 y me queda lo mismo. Entonces mi bloque queda de la siguiente manera. Mi bloque quedaría H2 sobre G1 sobre G1, G2, G3 sobre 1 menos G1 por G2 por H1, ¿ok? Y nos fijamos, ahora volvemos a tener este parecido, ¿ok? Y podemos aplicar lo mismo para este bloque, este de aquí. Entonces, tengo este de aquí, usamos esa parte de allá. Y este sí se va a hacer un poquito más difícil. Voy a mover este hacia acá. Tengo este sistema, es más menos, entonces mi signo va a ser positivo, ¿ok? Entonces tengo, ya multiplicamos G1 por G2 por G3, etc. Ay, déjenme subo esto. Esto lo vamos a hacer más chiquito. Ok. Entonces tengo, ya sacamos esto de aquí, este lo voy a borrar para quitarle espacio. Entonces tengo ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener el G1, déjenme saco este de acá. Tengo que tener, para poder reducir este bloque, así como me dice este de acá, tiene que ser G1 por G2, bueno, es G1 sobre 1, aquí sería más G1 por G2, ¿sí? Entonces, G1, mi G1 es este de aquí, sería G1 por G2 por G3 sobre 1 menos G1, G2 por H1. Este es mi G1. Sobre 1 más mi G1 otra vez, G1, G2, G3, sobre 1 menos G1, G2, H1 por mi G2. Mi G2 es este de acá, que sería H2 por G1. Primero vamos a multiplicar. Este y este se pueden ir, ¿sí? G1 y el G1. Voy a poner aquí unas rayitas. Este G1, déjenme la cambio. Y más grueso. Ok. Y se va a ir con este G1 que tenemos acá. Entonces nos queda, voy a poner la parte de arriba es igual, 1 más G2 por G3 por H2, que lo estamos multiplicando, sobre 1 menos G1 por G2 por H1. Ahora, vamos a sacar un factor común. Déjenme ver qué era eso. Ok, aquí lo vamos a sumar, ¿sí? Y para sumarlo tenemos que sacar un factor común. Es 1 sobre 1 más, todo esto es lo de arriba, sobre 1. Lo que hacemos es, el factor común de aquí sería la parte de abajo. Déjenme ver. Vaya, no me deja. Aquí, nuestro factor sería este de aquí y el 1. Entonces, ¿cuál es el que podemos sacar para poder dividirlo entre los dos? Sería este de aquí, porque si divido 1 entre esto me puede dar fracciones. Entonces vamos a poner este de aquí como factor común, que es el de acá. Entonces 1 menos
G1 por G2 por H1 entre 1 me va a dar 1 menos G1 por G2 por H1 por 1 que tengo aquí arriba me va a dar 1 menos G1 por G2 por H1 más este que tengo aquí abajo 1 menos G1 por G2 por H1 sobre 1 por G1 por G2 por H1 me queda 1. 1 entre este me queda 1. Por esta parte de arriba, entonces tendría más G2 por G3 por H2. ¿Ok? Saco mi factor común, lo divido y lo multiplico por el de arriba. Lo divido y lo multiplico por el de arriba. Entonces tengo, si se fijan, estos dos de aquí arriba se pueden restar. Bueno, no, más bien se pueden eliminar. Vamos a usar este de aquí. Este de aquí lo puedo eliminar. Ok, es este de acá. Este de aquí lo puedo eliminar con este de abajo. ¿Por qué? Son iguales. Si yo hago lo del sándwich, lo multiplico, al final estos dos los puedo eliminar. Entonces mi función de transferencia me queda como G1 por G2 por G3 sobre 1 menos G1 por G2 por H1 más G2 por G3 por H2. ¿Qué es esto de aquí? Eliminamos esta y nos queda esta forma. Ahora, todavía tenemos un punto de suma, no hemos terminado. Me voy a regresar y esto es lo que tenemos. ¿Sí? Y luego, nos vamos igual. Ahora en lugar, mi sistema ya no va a tener el G2. Ahora, ¿qué va a tener? El puro G1. Entonces tengo... espérenme. Tengo este de aquí. Y esta es lo que puedo hacer. Mi GS es lo de arriba. Y pues no tengo nada abajo. Entonces mi GS sería todo esto de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Tengo GDS es este de aquí, sería G1 por G2 por G3 menos 1 por G1 G2 H1 más G2 G3 H2. Este es mi GS. Entonces mi ecuación me dice que GDS, que es toda esta parte de aquí arriba, G1 G2 G3 sobre 1 menos G1 G2 H1 más G2 G3 H2, lo voy a dividir entre 1 más otra vez mi GS. ¿Sí? Entonces, hacemos lo mismo, vamos a sacar nuestro factor común y nuestro factor común es este de aquí, ¿ok? Entonces, 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2, lo voy a poner en la parte de abajo. Entre 1 me da 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2, que es esto de aquí, ¿ok? Más que este que está sumando, mi factor común, 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2 sobre 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2. Esto me da 1. 1 entre este me da 1 por la parte de arriba, G1, G2, G3. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a eliminar. Ay, caray, espérenme. Vamos a eliminar esas partes. Esta de aquí es igual a esta de aquí abajo. 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2 la podemos eliminar. ¿Qué? Porque cuando hacemos nuestra sándwich, la multiplicación del sándwich, vamos a llegar a lo mismo y las podemos eliminar. Entonces me queda G1, G2, G3 sobre 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2, G1, G2, G3 es este de aquí. Entonces hemos llegado a nuestro resultado. De esto
simplificamos a esta parte. Esto es lo que hace nuestra reducción de bloques. ¿Ok? ¿Cómo podemos simplificar un poquito para que entiendan estas divisiones? Vamos a insertar una ecuación. Esa ecuación van a ser dos sumas de dos fracciones. Voy a poner a sobre 1, es para que vean el ejemplo, más otra fracción y aquí sería b sobre d. Entonces, ¿cómo estamos haciendo eso? Ok, vamos a poner una ecuación otra vez, igual para poder describir lo que tenemos aquí. Voy a tener una fracción. ¿Cuál es el factor común de estos de abajo? La d, ¿sí? Porque si yo divido 1 entre d me quedará una fracción. Entonces, d entre 1, vamos a poner d. D entre 1 me queda d, ¿sí? D por a me quedaría d por a. Vamos a hacerlo otra vez. Sería d entre 1, ¿sí? Por a que tenemos acá. Y luego esto de aquí seguiría más d entre d, que es lo que tengo aquí, ¿sí? Por b, que es lo de arriba. Entonces, ¿mi resultado cuál es? Vamos a insertar otra ecuación y voy a poner igual otra fracción. Quedaría d por a más b, ¿sí? D entre d me da 1 y aquí tendría una d. Es lo que estamos haciendo en esta parte de aquí, ¿ok? Esto es lo que estamos haciendo. Y bueno, estos son los resultados. Tenemos una tarea, ahorita la deben de tener en el Teams, y lo que van a hacer es la reducción igual de los bloques que están ahí. Tienen que llegar a tener una entrada, mi bloque y la salida. No podemos tener retroalimentaciones. Este es el final de nuestra reducción de bloques. Hasta esto tenemos que llegar. Les pongo el resultado del ejercicio 4 por si tienen alguna duda de cómo llega. Este es el final, así debe de quedar. No podemos hacerlos que lleguen antes. ¿Cómo es llegar antes? A que llegue a esta parte. Esta parte está incompleta. Tenemos que llegar hasta esto, que quede un diagrama de bloques como enlazo abierto. Ese es nuestro final. ¿Sí? Podemos llegar a tener diferentes formas de hacerlo, pero tenemos que llegar al mismo resultado. Y pues esta es la explicación de este tema. Nos vemos.